éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. Segunda parte del documento Líneas Estratégicas para la instalación del segundo frente en el Uruguay. Las ciudades se encuentran ubicadas a gran distancia entre sí. Por consiguiente, es previsible que nuestros grupos operativos queden aislados. Serán dificultadas también las comunicaciones con Montevideo. Al planificar una operación en el interior, las dificultades de aproximación al objetivo y de la coordinación de los grupos entre sí son perfectamente solucionables y con las pautas que nos movemos en la gran ciudad. El problema principal es la retirada, donde se nos ofrecen tres vías diferentes. Primero, la podemos hacer hacia la misma ciudad en que se realizó la acción, lo que será posible en las primeras etapas de lucha, contando con buenos berretines de fácil acceso y coartadas para legales que se queden o viajen expresamente. Ya hay suficiente experiencia al respecto y se puede concluir que en tiempos de guerra a mayor nivel va a ser muy difícil este tipo de evacuación. Segundo, podemos retirarnos a otra ciudad más o menos cercana, utilizando el tan manido sistema de traslado de los grupos operativos entre ciudades para las acciones, considerando que será posible en los primeros tiempos, aunque con algunos problemas derivados de la coordinación entre la represión de todos los departamentos para el cierre de las carreteras y fronteras, que para eso, dice, son las reuniones de jefes de policía. La tercera posibilidad, dice, se puede evacuar hacia los montes, lo que sería bien seguro por las dificultades del enemigo para peinar un monte, ya que deben concentrar tropas suficientes, alertándonos en consecuencia para, una vez detectado el grupo, tranquilamente cercan la zona y nos obligan a salir. Un grupo en el monte no es difícil que sea ubicado por delación, por observación aérea. Los T-6 de la base de Durazno llegan a cualquier parte del país en media hora, o simplemente porque dejemos rastros y no podamos ocultarnos totalmente. Como conclusión del análisis táctico, surge que debemos poner especial cuidado en el problema de la retirada, más peligrosa en la medida que el ritmo de las acciones crezca. De los dolores de cabeza y autocrítica en los años de trabajo en el interior, brotaron las tatuceras como medio táctico para operar con éxito flexiblemente ante cualquier tipo de situación estratégica, por significar una retirada segura en el medio rural, por un lado, y el hecho de que la caída del grupo que opera no pone en peligro al resto de la orga, por otro. La tatucera funciona tácticamente como la Sierra Maestra en Cuba, como la selva inasequible para los vietnamitas
y con todo la tienen llena de pozos para hacerla más segura. La usaron los gusanos en Cuba para sustituir el apoyo popular que no tenían. En la isla de Chipre, con la mitad de la superficie del departamento de Tacuarembó, con una población de 500.000 habitantes y un ejército de ocupación inglés con 50.000 soldados, las tatuceras en medio del campo fueron las armas más efectivas de la EOCA para tomar el poder. Lo que no dice es que los efectivos de la EOCA estaban luchando contra un ejército invasor y contaban con todo el apoyo de la población chipriota, cosa que en el Uruguay era absolutamente a la inversa. En el Yemen del Sur, paisito como el de Canelones, los revolucionarios usaron tatuceras en el medio desértico. En consecuencia, en condiciones muy diferentes, el pozo como medio táctico para accionar y para preservar el resto de la horga ya ha sido usado exitosamente. Ha sido usado exitosamente por otros en otras condiciones que nada tenían que ver con el Uruguay. Hacer un símil de las condiciones de esos países con la situación geográfica y sobre todo política y social del Uruguay es un disparate mayúsculo. Para la instalación de tatuceras hay que aprovechar las experiencias obtenidas en la guerrilla urbana, adaptándolas a los requerimientos del medio rural. Se impone como regla general el uso de coberturas legales, mas no hay que descartar para algunos montes y sierras las tatuceras silvestres. Aquí está haciendo una diferencia hacia las tatuceras establecidas en propiedades del MLN o de colaboradores del MLN, como fue el caso de la tatucera Espartaco, en Pan de Azúcar. Las tatuceras silvestres se refiere a las que se hacen en terreno libre, que no tiene un dueño determinado. Los compañeros deben entrenarse para accionar desde el pozo y retener el pozo, aprender el uso de la emboscada, a caminar de noche, a relevar el terreno y los objetivos posibles, siempre con la idea de la guerrilla tatú. Hay que aprender a moverse con cobertura a caballo, a pie, en bicicleta, en auto, sin armas. Olvidarse del legendario guerrillero con el fusil al hombro. Nuestros tupamaros los harán bien aceitados en los armeros de las tatuceras. Todo eso lo vamos a aprender en la práctica. No podemos plantear a priori la construcción de tatuceras porque van a ser distintas en los montes del norte, las costas de Colonia, las chacras del centro-sur, en las sierras de Minas, debido a las diferentes posibilidades de moverse, a las disponibilidades materiales y de hombres, a los diversos niveles de organización. Hay dos elementos que no pueden limitar la construcción de tatuceras. A. El poco desarrollo de la técnica en construcción de tapas, ya que se pueden probar sencillas, que ya han sido probadas, y que en la práctica se verán sus defectos. Para aprender a construir tatuceras hay que hacerlas. El lanzamiento de la guerrilla tatú no puede depender de la habitación o no de un técnico en tapas o de la disponibilidad de mano de obra calificada. O sea, prácticamente cualquiera estaba en condiciones
creían que cualquiera estaba en condiciones de construir una tatucera. Punto B. La gente disponible para tal tipo de guerrilla. Anotamos que no son necesarios peludos para cada puesto de combate. Peludos se está refiriendo a los miembros de UTA. Hay que probar a los que están disponibles, que siempre han sido más, mucho más de los lugares en los grupos de acción. Finalmente, otro punto a tener en cuenta es la ubicación estratégica de la tatucera, o sea, en lugares tales que tengan a su alcance varios objetivos a 2 o 3 noches de marcha como máximo, previendo la construcción incluso de tatuceras estaciones y tatuceras depósitos para refugios intermedios. Este tipo de tatucera pueden ser individuales o puede ser simplemente un chircal donde pasar el día hasta reemprender la marcha durante la noche. Una tatucera ubicada en un punto equidistante de 2 o 3 ciudades puede enloquecer a la represión que nos va a buscar en las ciudades, en las carreteras, en los montes, pero nunca bajo tierra. Ahí es donde no le van a servir ninguno de los medios técnicos de que dispone. La radio, helicópteros, aviones, armas pesadas, etc. Tenemos organizado gran parte del interior con buena infraestructura logística y con una excelente capacidad operativa potencial. Pero ¿está adecuada esa organización para combatir? ¿Son válidos los métodos actuales para extender la guerra? Nos atrevemos a decir que no, y aún más, que corremos el riesgo de perder lo que tenemos si nos embarcamos en una lucha que arriesgue totalmente lo que hay organizado. El enemigo juega sus cartas y de nuestra capacidad para preverlas depende el éxito de nuestra estrategia militar. Hay que adecuar la organización al funcionamiento de la guerrilla tatú como forma de llevar adelante la lucha armada en el interior. No le llamemos guerrilla rural porque no es la clásica, pero es a partir de este método guerrillero que nacerán los grupos de acción que la desarrollarán y la enriquecerán en la práctica. De los años de práctica con otros métodos diversos y sus aciertos y sus errores, se llega a la teoría de la guerrilla tatú, que habrá de confrontarse de nuevo con la práctica, que será el único criterio de la verdad. Aquí ponemos punto final a la segunda parte de el plan tatú.